El vínculo entre un padre y un hijo es sagrado, y cuando ese vínculo es quebrado por un depredador, algunos padres eligen el camino de la venganza. Hoy indagamos en las escalofriantes historias detrás de esas acciones. Estas son 10 de los ajustes de cuentos más impactantes realizados por padres a agresores de menores. 41-year-old Jay Maynor is charged with the shooting death of 59-year-old Raymond Earl Brooks. The family says that Brooks was sexually abusing Maynor's daughter. 8 de junio de 2014. Era un día que lo cambiaría todo para Jay Maynor, un padre de Alabama. Tras 12 largos años de frustración, decidió tomar la justicia por su mano contra el hombre que había abusado de su hija. Pero, ¿por qué esperar tanto para actuar? Para entenderlo, debemos remontarnos a 2002. Fue cuando el mundo de Jay se vino abajo. Su hija Julia fue abusada por Raymond Earl Brooks, quien era su propio abuelo adoptivo. Al ser confrontado, Brooks confesó, y de manera impactante, terminó cumpliendo solo 18 meses de prisión. ¿Te lo imaginas? 18 meses por un crimen que devastó la vida de Julia. ¿Cómo podría alguien aceptar eso? Como es de esperar, Jay estaba furioso, pero por el bien de su hija, intentó seguir adelante. Pero por desgracia, Julia nunca pudo hacerlo. Exteriormente, Julia parecía estar bien. Se casó, tuvo hijos e intentó reconstruir su vida. Pero en su interior, lidiaba con estrés postraumático, y el dolor nunca desapareció realmente. La leve condena de Brooks lo empeoró. Era un recordatorio constante de la injusticia que había sufrido. El 8 de junio de 2014, se desató el infierno cuando algo que Julia le dijo a su padre lo llevó al límite. Había pasado años viendo sufrir a su hija y simplemente fue demasiado. Jay agarró su arma y salió con un único objetivo: acabar con la vida de Brooks. Pero en el camino, hizo una parada. Jay disparó contra un hombre que vio cerca del Quick Stop Berlin Plaza, el exnovio de su hijastra. Su hijastra, cuyo nombre se mantiene en reserva por privacidad, había terminado su relación con ese hombre poco antes del incidente porque supuestamente había sido abusivo con ella. Y aunque el exnovio logró refugiarse dentro del establecimiento y salió ileso, Jay Maynor fue acusado de intento de asesinato. Pero Jay no se detuvo ahí. Después de dispararle al exnovio, se dirigió a la casa de Brooks y le disparó mortalmente en la puerta de su casa. Entonces, ¿qué le dijo Julia a su padre que lo hizo estallar? Pues, quizás nunca lo sepamos. Pero tras los disparos, Jay fue arrestado sin oponer resistencia y lo admitió todo. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que le supuso 40 años de prisión. 20 años por el asesinato de Brooks y 20 años por intento de asesinato. El fiscal del distrito defendió la sentencia diciendo: independientemente de las emociones por lo que pudo haber ocurrido hace 12 años, no podemos procesar basándonos en emociones. Nosotros procesamos y tratamos de defender las leyes penales del estado de Alabama lo mejor que podemos. Y eso es lo que hicimos en este caso. Pero Julia no estaba de acuerdo. Ella creía que su padre la estaba protegiendo, diciendo: aceptó el acuerdo para que yo no tuviera que revivir el abuso y también testificar frente a un montón de gente. Mi padre me estaba protegiendo, como debería hacer un padre. For the first time in my life, I do not feel scared. For the first time in my life, I do not wake up feeling fear. Así que, ¿era Jay Maynor un héroe justiciero o simplemente otro criminal? Eso lo dejamos a tu criterio. La advertencia de un tribunal era cristalina. El ex policía Robert Selman debía mantenerse alejado de la oficial Jill Bender o enfrentaría tiempo en la cárcel por acoso. Pero el padre de Jill, Paul Bender, no estaba satisfecho. Decidió que era hora de tomar el asunto en sus propias manos. Paul Bender no era ajeno a la ley. Habiendo sido uno de los mejores agentes de Brooklyn, había dado un buen ejemplo a sus hijos, quienes también siguieron sus pasos para servir a la comunidad. Y a pesar de saber que Jill era plenamente capaz de defenderse sola, Paul no podía sacarse la sensación de que algo andaba mal. No pasó mucho tiempo antes de que Jill se sincerara con él. Robert Selman, un compañero oficial, la estaba acosando. Selman había desarrollado una obsesión perturbadora con Jill después de trabajar con ella. Aunque ella dejó claro que no estaba interesada, Selman no cedía. La llamaba repetidamente, merodeaba por su casa e incluso miraba fijamente a través de sus ventanas.
Jill ya había tenido suficiente y presentó una denuncia por acoso. Selman fue arrestado pero pronto liberado, con la orden del juez de mantenerse alejado de ella. Poco después, Selman sufrió un terrible accidente automovilístico que lo dejó con heridas graves. Cuando se negó a volver al trabajo tras su recuperación, fue despedido. Con su trabajo y su futuro arruinados, volvió a lo que mejor sabía hacer: acosar a Jill. En este punto, Paul Bender decidió que ya era suficiente. Intentó una última vez razonar con Selman, visitando su apartamento para zanjar el asunto de una vez por todas. Pero lo que sucedió tras esa puerta terminó con disparos. Paul había disparado a Selman 6 veces. Cuando la policía llegó, encontraron a Selman muerto. A solo unas cuadras descubrieron el cuerpo de Paul Bender. Había sufrido un ataque cardíaco fatal. Durante toda su vida, Paul Bender fue conocido por su carácter tranquilo y su inquebrantable sentido de la justicia. Pero al final, el peso de tomar la ley en sus propias manos pudo haber sido demasiado para él. El 7 de octubre de 2003, Kimberly Cunningham acababa de enterarse de una verdad devastadora. Su hija había sido abusada sexualmente por su tío, Coy Hundley, casi 5 años antes. Lo que siguió cambiaría todo. Ese día, Kimberly se subió a su auto y condujo directamente a la empresa de herramientas donde Hundley trabajaba. Lo enfrentó en el estacionamiento, desesperada por ver algún signo de remordimiento. En cambio, él se rió en su cara. Enfurecida, Kimberly sacó su arma y le disparó a Hundley 5 veces. Luego recargó con calma y disparó 5 veces más, asegurándose de que nunca pudiera volver a lastimar a nadie jamás. Los testigos la describieron como inquietantemente serena. Después del tiroteo, simplemente volvió a subir a su auto y se fue. 45 minutos después, Kimberly se presentó en el departamento de policía de Alcoa, Tennessee, y se entregó. En agosto de 2003, solo 2 meses antes, Kimberly había comenzado a prepararse para lo peor. Había obtenido un permiso para portar armas, tomó clases en el campo de tiro y comenzó a llevar una pistola cargada en su bolso. Todo esto fue provocado por un incidente separado. Recientemente, se había enterado de que el hijo mayor de Hundley supuestamente había abusado de su propio hijo, Shane. Cuando lo denunció a la policía, Hundley la amenazó. Furiosa e impotente, Kimberly rompió las ventanas del auto del hijo de Hundley como represalia. Hundley luego le dijo que con ese acto de vandalismo estaban a mano. Pero las cosas no permanecieron tranquilas por mucho tiempo. La hija de Kimberly, Amanda, estaba sufriendo en silencio. Amanda, que solía ser una estudiante de excelentes calificaciones, se había vuelto retraída, llorando y gritando todas las noches frente a la puerta de la habitación de su madre, hasta que le permitían dormir con ella. Kimberly sintió que algo andaba mal y presionó a Amanda una y otra vez para obtener respuestas, pero la niña no podía pronunciar las palabras. Una noche, Amanda finalmente se quebró. Llamó a su madre a su habitación y reveló la horrible verdad sobre su tío, Coy Hundley, quien la había estado abusando sexualmente durante un tiempo. Todo encajó para Kimberly esa mañana. Cuando Amanda salió rumbo a la escuela, Hundley yacía muerto en un estacionamiento, con 5 balas en la cabeza y otras 5 atravesando su cuerpo. En octubre de 2005, Kimberly fue absuelta de asesinato en segundo grado, pero condenada por homicidio voluntario. El jurado la sentenció a 4 años de prisión, que más tarde fueron reducidos a 6 meses en apelación. This is 32-year-old Sarah Sands. In a few moments' time, she will stab a man to death with a knife that she is carrying underneath her clothing. El 28 de noviembre de 2014, Sarah Sands se armó con un cuchillo y se dirigió al apartamento de su vecino en Canning Town, al este de Londres. Esa noche, lo apuñaló 8 veces. ¿Qué podría llevar a una madre a un acto tan violento? I had taken the law into my own hands. I had done that. Michael Plested, el hombre al que mató, no era solo un vecino amable. Tenía un oscuro pasado, 24 condenas previas por delitos sexuales que abarcaban 3 décadas. A pesar de haber cumplido condenas por sus crímenes, estaba libre. Lo peor fue que Sarah acababa de enterarse de que Plested había estado abusando de su hijo. Al principio, Sarah no tenía motivos para sospechar de él. Plested era una cara familiar, un vecino anciano que parecía inofensivo.
incluso a veces le cocinaba. Él también le había ofrecido a su hijo un pequeño trabajo en su tienda de antigüedades, y Sarah no vio nada malo en eso. Pero todo cambió cuando la policía golpeó su puerta para informarle que Plested había sido acusado de abusar de 2 niños y que estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Una tercera acusación también estaba siendo investigada. El horror de Sarah creció cuando descubrió que Plested había cambiado su nombre de Robin Mould para ocultar su historial de agresiones a diferentes niños entre 1970 y 1991. Había cumplido múltiples condenas, pero después de su liberación se convirtió en una figura conocida en la comunidad, dirigiendo su tienda como si nada hubiera pasado. Temiendo por la seguridad de su hijo, Sarah le preguntó si Plested le había hecho daño. Al principio, él lo negó, pero Sarah siguió preguntando una y otra vez hasta que finalmente su hijo se quebró y confesó que había sido manipulado y abusado por Plested. Devastada por esta revelación, Sarah confrontó a Plested. En su juicio, relató entre lágrimas cómo fue a su apartamento esa noche, después de beberse una botella entera de brandy, con la esperanza de que él admitiera sus crímenes y así sus víctimas no tuvieran que enfrentarlo en la corte. Pero en lugar de mostrar remordimiento, Plested se burló de ella, llamando a los niños mentirosos. Ese fue el punto de quiebre. Dominada por la ira, Sarah terminó apuñalándolo 8 veces. Después del ataque, Sarah se entregó de inmediato a la policía. Fue condenada por homicidio, ya que había perdido el control en ese momento, y sentenciada a 3 años y medio de prisión. Sin embargo, la sentencia fue aumentada a 7 años y medio después de que el Tribunal de Apelación considerara que la condena inicial era demasiado leve. The offender, having fatally stabbed the deceased, did nothing to assist him in that she did not call the emergency services. En 2018, Sarah fue liberada después de cumplir casi 4 años. Ahora, hace campaña para endurecer las leyes que permiten a los delincuentes sexuales cambiarse de nombre. Reflexionando sobre sus acciones, dijo: "Hice lo que cualquier madre haría, porque él le hizo esto a mi hijo. Nunca soñé que sería capaz. No tengo orgullo en ello, pero al menos sé que no puede lastimar a nadie más." A Texas father who beat to death a man who tried molesting his daughter will not be charged. El 9 de junio de 2012, en un tranquilo rancho en Shiner, Texas, el día dio un giro devastador. Mientras los adultos se concentraban en herrar un caballo, una niña y su hermano fueron a alimentar a las gallinas. Pero cerca acechaba un hombre con propósitos siniestros. Jesús Mora Flores, un jornalero de 47 años, aprovechó el momento. Arrastró a la niña hasta una cabaña aislada, donde planeaba hacer lo impensable. Al darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal, el hermano de la niña corrió a pedir ayuda. El padre, un joven de 23 años cuya identidad se mantiene protegida, corrió hacia la cabaña, impulsado por los desesperados gritos de su hija. Adentro, encontró una escena que ningún padre debería presenciar jamás. Flores y su hija, ambos con la ropa interior quitada. Dominado por la furia, el padre apartó a Flores de su hija y lo golpeó brutalmente, enfocando los golpes en la cabeza y el cuello hasta dejarlo inconsciente. En estado de pánico, el padre llamó al 911, suplicando al operador y admitiendo que había golpeado al hombre que atacó a su hija, pidiéndoles que enviaran ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Cuando las autoridades llegaron, Flores había muerto a causa de sus heridas. El padre fue detenido, pero no pasó mucho tiempo antes de que la comunidad se uniera para apoyarlo. Durante el juicio, la defensa dejó en claro que el padre nunca tuvo la intención de matar a Flores. Actuó por puro instinto, impulsado por la necesidad de proteger a su hija. Los testigos respaldaron su versión, declarando que vieron a Flores llevando a la niña a esa zona aislada. El gran jurado del condado de La Vaca estuvo de acuerdo con las acciones del padre. Decidieron no acusarlo, considerando que su uso de fuerza letal estaba justificado dadas las circunstancias. Al final, la pequeña comunidad de Texas se puso de su lado, comprendiendo hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hijo.
Si lo que quieren es destruirnos, ellos están disfrutando, que disfruten. Pero con el tiempo, con el tiempo ellos terminarán con mi madre. El 13 de junio de 2005, María del Carmen García estaba esperando en una parada de autobús en Benejúzar, España, cuando se encontró inesperadamente con el hombre que había abusado sexualmente de su hija años atrás. Y como si la estuviera burlando, tuvo la osadía de preguntarle: ¿Cómo está tu hija? Esa sola pregunta despertó algo profundo en María. Las palabras la abandonaron en ese momento, pero al caer la noche ya había tomado una decisión que sacudiría a todo el pueblo. El 17 de octubre de 1998, en aquel entonces, la hija de María, Verónica, solo iba a comprar pan. Pero fue entonces cuando apareció su vecino, Antonio Cosme. La agarró, le puso un cuchillo en el cuello y la arrastró al bosque, donde la agredió. 2 años después, Cosme fue sentenciado a 9 años de prisión. El día que se encontró con María en la parada del autobús, estaba de salida de prisión, buscando tomar algo, reunirse con amigos y regresar a la cárcel más tarde esa noche. Pero nunca llegó. Mientras Cosme se dirigía a un bar, María tenía otros planes. Corrió a su casa, agarró una botella de plástico y unas cerillas y se detuvo en una gasolinera para llenarla de combustible. Su siguiente parada fue ese mismo bar. Adentro, Cosme estaba charlando y bebiendo cuando María entró. El dueño del bar notó que algo no estaba bien e intentó detenerla, pero ella lo apartó, diciendo que solo quería hablar. Entonces, sin previo aviso, sacó la botella, roció a Cosme con gasolina y gritó: «¡Para que no te olvides de mí!», antes de lanzarle una cerilla encendida. En segundos, las llamas envolvieron su cuerpo. Mientras todos miraban conmocionados, María huyó de la escena. Cosme fue trasladado al hospital, pero las quemaduras, que cubrían el 60% de su cuerpo, eran demasiado graves. Una semana después murió a causa de sus heridas. María fue arrestada esa misma noche y en 2010 la audiencia provincial la condenó a 9 años y medio de prisión. Algunos la vieron como una asesina que fue demasiado lejos, mientras que otros la consideraron una heroína, una madre que se defendió. Why did the women of Nagpur feel the need to kill? En agosto de 2004, en un acto extraordinario de venganza, cientos de mujeres marcharon desde el barrio marginal de Kasturba Nagar, en India, hasta el juzgado local para presenciar el juicio de Akku Yadav, un notorio gángster, violador y asesino en serie. Yadav entró en la sala del tribunal con aire desafiante, completamente confiado y sin remordimiento. Pero esta vez no saldría con vida. En un giro impactante de los acontecimientos, fue linchado por una multitud de unas 200 mujeres, que lo apuñalaron al menos 70 veces. No se detuvieron ahí. Le arrojaron chile en polvo y piedras en un ataque de furia. Una de esas mujeres era Anjanbai Borkar, la madre de una de las víctimas de Yadav. The day he died, we had a really good feast. We all were very happy. Durante años, Yadav había aterrorizado a los residentes de Kasturba Nagar, infundiendo un miedo tan profundo que los niños dejaron de ir a la escuela y las mujeres no se atrevían a salir de sus casas. Entre las almas valientes que se atrevieron a enfrentarlo estaba Asha, una mujer que se negó a permitir que el reinado de terror de Yadav quedara sin respuesta. Su desafío la convirtió en un blanco para Yadav. A pesar de las advertencias de su madre de mantenerse alejada de él, Asha declaró con valentía: «Si mi muerte está destinada en sus manos, moriré. Pero, ¿qué pasa con toda la gente a la que está robando y con las mujeres a las que está agrediendo? ¿No podemos unirnos para matarlo?». Fiel a sus palabras, Asha intentó acabar con la vida de Yadav, pero falló. Esto solo intensificó el deseo de venganza de Yadav. El 8 de junio de 1999, él agredió sexualmente a Asha antes de asesinarla y descuartizarla sin piedad frente a su hija, Mega. Aterrorizada y sola, Mega buscó refugio con su abuela, Anjanbai. Pero Yadav no había terminado. Un día irrumpió en su casa con un grupo de 5 hombres. Anjanbai escondió rápidamente a Mega detrás de un gran tambor, pero los instintos de Yadav eran agudos. Notó que se había preparado un almuerzo extra y exigió saber para quién era, y luego las amenazó diciendo que esto no había terminado. Desde ese momento, el miedo se convirtió en un compañero constante para su familia.
Yadav visitaba con frecuencia su casa, advirtiendo a Mega que testificar contra él significaría su muerte. A pesar de reunir el valor para ir a la corte, Mega estaba demasiado traumatizada para hablar, lo que llevó a que Yadav recibiera una sentencia leve de solo 16 meses debido a la falta de testigos presenciales, y en poco tiempo volvió a sembrar el caos en las calles. You know what would happen in the court cases against Akku? All the witnesses would accompany him there, and we knew the verdict in advance. Sin embargo, 2004 marcó un punto de inflexión cuando más mujeres decidieron enfrentarse a Yadav. Esto ocurrió después de que Yadav intentara entrar por la fuerza en la casa de Usha Narayane, al enterarse de que ella había ayudado a otra mujer a presentar una denuncia contra él. En un dramático enfrentamiento, Usha agarró un cilindro de gas de cocina, abrió la válvula y amenazó con prenderse fuego, y a todos los presentes, si no la dejaban en paz. Yadav y su pandilla se retiraron rápidamente. Este incidente le dio a la gente de Kasturba Nagar el valor que necesitaban para enfrentarse a Yadav. Usha incluso fue de puerta en puerta, animando a todos a unirse y acabar con él. Finalmente, la gente la escuchó. Abandonaron sus trabajos, juntaron sus ahorros y estaban decididos a detenerlo. En poco tiempo, las calles se llenaron de personas enfurecidas con palos y piedras. Las mujeres que él había agredido sexualmente también marcharon por el barrio marginal, celebrando su recién descubierta fuerza. Luego, asaltaron la casa de Yadav y la incendiaron. En pánico, él, irónicamente, acudió a la policía en busca de ayuda y terminaron arrestándolo para protegerlo. Then on 7th August, Akku surrendered. This was his planned strategy with the police. It was his tactic. El 13 de agosto de 2004, Yadav debía comparecer ante el tribunal, y las mujeres que habían sufrido bajo su tiranía estaban listas para obtener justicia. Ese día fatídico, aproximadamente 200 mujeres, armadas con cuchillos, piedras y vidrios rotos, irrumpieron en el juzgado. Cuando Yadav vio a las mujeres en la sala, se rió y se burló de ellas. Pero esa risa se desvaneció rápidamente cuando el grupo unido de mujeres cargó contra él. No se detuvieron hasta asegurarse de que estaba acabado para siempre. Después de la masacre, 4 mujeres, una de ellas embarazada, fueron arrestadas. Esto desató una enorme protesta frente a la estación de policía, con cientos de mujeres exigiendo su liberación. Finalmente, la policía cedió, pero hizo una oferta sorprendente. Entréguenos a cualquier 5 mujeres mayores. Entre las que se entregaron estaba Anjanbai Borkar, una de las mujeres que había apuñalado a Yadav. Ella creía que las madres, no sus hijas, debían enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. This case became very popular across India and the world, in fact, and now everyone is eager to know about the verdict that the court will give today. Para 2014, el caso contra Anjanbai y las demás fue desestimado debido a la falta de pruebas concluyentes, dejando tras de sí un complicado legado de justicia y venganza. This is a historic day for women. Their unity, their struggle, and their freedom. It's an important day to celebrate. Do you regret killing Jeff Doucette? No. No. Would you do it again? Oh, yeah. Oh, yes. El 16 de marzo de 1984 comenzó como cualquier otro día en el aeropuerto, pero pronto se volvería inolvidable. Mientras los viajeros se movían por la terminal, Gary Plausch se ocultaba bajo una gorra de béisbol y gafas de sol, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Revisó nerviosamente el arma en su bolsillo, esperando al hombre que había destrozado su vida. Cuando finalmente la policía trajo a la vista a Jeff Doucette, Gary aprovechó su momento, sacó su arma y le disparó a Doucette en la cabeza. Todo fue captado por las cámaras, convirtiéndose en noticia nacional y desatando debates sobre el verdadero significado de la justicia. El 19 de febrero, apenas unas semanas antes, el mundo de Gary se había derrumbado. Su hijo Jody había terminado una clase de karate cuando Doucette, su instructor, le ofreció llevarlo a casa. Jody llamó a su madre, June, quien aceptó, ya que confiaba en Doucette. Después de todo, era una figura respetada en la comunidad. Nadie imaginaba que ese viaje se convertiría en una pesadilla. En lugar de llevarlo a su casa, Doucette condujo hasta una estación de autobuses.
terminaron en un motel destartalado cerca de Disneyland, donde Doucette cometió un acto atroz. Abusó sexualmente de Jody, el mismo niño al que debía proteger. A pesar del miedo, Jody reunió el valor para pedirle a Doucette si podía llamar a sus padres. Sorprendentemente, Doucette dijo que sí. Esa llamada telefónica llevó al rescate de Jody y al arresto de Doucette. Pero para Gary, la ira no desapareció. Pasaba sus días bebiendo en un bar local, lidiando con la injusticia de todo aquello. Quería saber cuándo regresarían a Doucette a Luisiana para el juicio. Por pura suerte, un ex colega de WRZ News le informó que Doucette aterrizaría en el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge a las 9:08 a.m. del día siguiente. Con venganza en mente, Gary trazó un plan. Disfrazado con su gorra y gafas, se mezcló con la multitud esperando la llegada de Doucette. Mientras Doucette era escoltado por la terminal, no tenía idea de la tragedia que le esperaba. En un instante, Gary sacó su pistola y disparó. Doucette cayó al suelo y el caos estalló mientras un oficial de policía, amigo de Gary, lo derribaba y procedía a esposarlo. En medio de la confusión, el oficial gritó incrédulo: ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Con lágrimas en los ojos, Gary respondió: Si alguien le hiciera esto a tu hijo, harías lo mismo. Tras el incidente, Gary enfrentó las consecuencias de sus actos. Recibió una sentencia suspendida de 7 años, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario, pero nunca pasó un día en prisión. Su historia sigue generando intensos debates sobre justicia y vigilantismo, pero él no es el único. Your mom had walked in and had shot the man who'd been hurting your brother. How did you feel about that? I wanted him dead so he couldn't hurt my brother anymore. El 2 de abril de 1993, la sala del tribunal en Jamestown, California, se convirtió en un escenario de horror inimaginable. Ellie Nessler estaba frente a Daniel Mark Driver, un empleado de un campamento cristiano acusado de abusar de su pequeño hijo, Willie. En un momento de pura desesperación, Ellie sacó un arma y le disparó varias veces en la cabeza y el cuello. ¿Pero quién era Ellie y cómo se llegó a este punto? Ellie creció en una familia pobre en la zona rural de Jamestown, donde era la mayor de 3 hermanas. Desde muy joven trabajó duro, manejando tractores para los rancheros locales y aprendiendo a reparar autos. Después de un par de matrimonios fallidos, encontró el amor con Bill Nessler, un buscador de oro y piloto fumigador. Juntos tuvieron a Willie y buscaron fortuna en Liberia, que en ese entonces vivía una fiebre del oro. Sin embargo, cuando estalló la guerra civil, Ellie regresó a casa con sus hijos, enfrentando una vida difícil de luchas financieras, dependiendo de cheques de asistencia social y cortando leña para sobrevivir. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando los familiares notaron que Willie actuaba de manera diferente después de asistir a un campamento de verano. Durante una pijamada, finalmente reveló que Driver le había hecho cosas desagradables. En 1989, Driver fue arrestado en Palo Alto por robo y regresado al condado de Tuolumne para enfrentar cargos de abuso que involucraban a Willie y a otros 3 niños. El juicio reveló que Driver previamente se había declarado culpable de delitos similares en el área de San José, pero solo había recibido libertad condicional después de que miembros de su iglesia testificaran a su favor. Para 1994, Ellie no podía soportar la idea de poner a su hijo a través del trauma de testificar en la corte. Impulsada por un deseo de justicia y venganza, tomó una decisión fatídica: eliminar a Daniel Driver de una vez por todas. Logró introducir de contrabando una pistola calibre .25 en la sala del tribunal y le disparó 5 veces a Driver. En una entrevista posterior, Nessler expresó sentimientos encontrados sobre el tiroteo, diciendo: Lamento haber matado a alguien y no estar con mis hijos, pero por otro lado, desearía que el sistema judicial se hubiera encargado de esto. Ojalá no hubiera tenido que hacerlo yo. A pesar de admitir que había contemplado matar a Driver durante años, Ellie se declaró inocente por razones de locura. Finalmente fue condenada por homicidio voluntario, recibiendo una sentencia de 10 años. Sin embargo, su condena fue revocada en apelación debido a mala conducta del jurado, lo que llevó a su liberación después de cumplir solo 3 años. Sin embargo, los problemas de la familia Nessler no terminaron ahí. En 2001, Ellie fue arrestada por venta y posesión de metanfetamina, lo que resultó en una sentencia de 6 años de prisión. Mientras tanto,
su hijo Willie luchaba con sus propios demonios. En 2004, mató a un hombre a pisotones en un ataque de ira y fue sentenciado a 28 años a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Para junio de 2006, Ellie finalmente fue liberada de prisión, pero no pudo visitar a Willie debido a su salud en deterioro. Trágicamente, falleció a los 56 años, perdiendo su larga batalla contra el cáncer de mama 2 años después. Pero sorprendentemente, Ellie no fue la única madre que eligió buscar venganza dentro de una sala de audiencias. El 6 de marzo de 1981, en un tribunal alemán, se desató una escena de violencia impactante. Marianne Bachmeier, una madre de 31 años, sacó una pistola y disparó 8 veces contra Klaus Grabowski, el hombre acusado de abusar y asesinar a su hija, Anna. Este acto de venganza captó la atención de los titulares en todo el mundo y desató un feroz debate sobre justicia y moralidad. ¿Pero quién era Marianne y qué la llevó a tomar la ley en sus propias manos? La vida de Marianne estuvo marcada por el trauma. Ella misma había sido víctima de abuso sexual y, siendo adolescente, dio en adopción a un hijo. Después de sufrir otra agresión poco antes del nacimiento de su segundo hijo, también dio a ese bebé en adopción. Pero cuando quedó embarazada de su tercera hija, Anna, Marianne estaba decidida a quedarse con ella. Durante un tiempo, compartieron una vida feliz en Lübeck, donde Marianne administraba un pub local. El 5 de mayo de 1980, todo cambió, y la vida pacífica que Marianne compartía con su hija se derrumbó. Tras una acalorada discusión con su madre, Anna decidió faltar a la escuela, desencadenando una trágica cadena de eventos. Fue secuestrada por Klaus Grabowski, su vecino de 35 años, quien tenía un historial de abusos a menores. Después de retener a Anna durante horas, la estranguló con unas pantimedias de su prometida. Luego metió su cuerpo en una caja de cartón y lo dejó junto a un canal. Esa misma noche, la prometida de Grabowski se volvió sospechosa y alertó a la policía, lo que llevó a su arresto. Mientras él confesaba el asesinato, negó sorprendentemente cualquier abuso sexual, alegando que Anna había intentado chantajearlo. Afirmó que ella había amenazado con contarle a su madre sobre el supuesto abuso si él no le daba dinero. Esta excusa enferma y retorcida fue como echar gasolina al fuego que ya ardía en el corazón de Marianne. Y cuando Grabowski fue a juicio por el asesinato de Anna un año después, Marianne sintió que la justicia estaba muy lejos de cumplirse. En el tercer día del juicio, ella introdujo de contrabando una pistola Beretta 70 en el Tribunal de Distrito de Lübeck y le disparó por la espalda a Grabowski 7 veces, acertándole 6. Murió casi al instante y Marianne bajó el arma, rindiéndose sin resistencia. Los testigos la describieron como tranquila pero decidida, y el juez Günther Kruger recordó sus escalofriantes palabras. Quería matarlo. Él mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto. Cuando Marianne enfrentó su propio juicio por asesinato, reveló que había soñado con ese momento. Cuando un doctor le pidió una muestra de escritura, ella escribió: Lo hice por ti, Anna. Y decoró la hoja con 7 corazones, cada uno posiblemente representando un año de vida de su hija. También expresó su indignación por las afirmaciones de Grabowski diciendo: Pensé, ahora viene la próxima mentira sobre esta víctima que era mi hija. Al final, el tribunal declaró a Marianne culpable de homicidio premeditado y la sentenció a 6 años de prisión. Sin embargo, fue liberada después de cumplir solo la mitad de su condena. La historia de Marianne Bachmeier es una de inmensa tragedia y desgarradora venganza. El 17 de septiembre de 1996, falleció a los 46 años y fue sepultada junto a su querida Anna. Sus acciones plantean importantes preguntas sobre la justicia, el duelo y hasta dónde puede llegar un padre para proteger la memoria de su hijo. Pero al final, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos realmente navegar esa delgada línea entre justicia y venganza?